Bueno, sobre algunos de los temas que hemos ido desarrollando a lo largo de estas clases, incluso las que vamos a ver hoy, la idea es que ustedes hagan algún trabajo de investigación o crítica o a lo mejor estado del arte sobre alguno de los temas que hemos visto. Por ejemplo, podrían investigar sobre cómo es el mecanismo de despacho en algún otro país, o por ejemplo, hoy vamos a ver mercados de carbono, podrían investigar sobre algún mercado de carbono en particular, o sobre cómo debería uno, por ejemplo, hacer o qué trámite seguir para inyectar energía a la red, no sé. Cualquiera de los temas que hemos visto que a ustedes les hayan llamado la atención o que a lo mejor estén en relación con su actividad profesional, una Perdón, pequeña... Andrés, Sí. que agregue algo. También podría investigarse aquellos países que no adhirieron a la reforma, a ver qué ventajas preservaron. Claro. Caso de Francia, por ejemplo, que es un país Exactamente. está muy bien. Exacto. La idea, el formato de la presentación es libre, o sea, es lo de siempre, una introducción, un cuerpo y una conclusión, obviamente, no demasiado extenso, es más bien tiene que ser una investigación puntual sobre un tema específico. Después, sobre fin de julio o antes de del próximo taller, vamos a volver a hacer un encuentro en donde vamos a hacer una puesta en común tratando de llevar a debate, con respeto, los temas que haya cada uno investigado. No es que ustedes tengan que hacer una exposición porque no nos va a dar el tiempo, sino simplemente van a tener unos minutos para poner sobre la mesa el concepto central de lo que investigaron y después hacemos un breve debate entre todos, digamos, ¿no? De alguna manera como para construir entre todos. Como ustedes saben, son pocas horas las que tenemos asignadas para poder dar la clase y son muchos los temas. Si me decías a mí, yo hubiese separado a lo mejor mercado eléctrico en 2 módulos y mercado de carbono sería otro módulo aparte. Pero bueno, está todo comprimido en uno solo. Por ahí mercado eléctrico se podría haber separado en despacho y generación. Bueno, no sé, se puede, pero bueno, tenemos que ser coherentes y tratar de armar en un plan de estudio todos los temas que se necesitan para que ustedes puedan adquirir el rol de magíster en este tema. Como siempre dijimos del principio, la idea de este taller es, de alguna manera, ponerlos sobre alerta o explicarles en líneas generales cómo funciona el mercado eléctrico, en particular el mercado eléctrico argentino, y cómo funciona en esto que vamos a ver ahora también el mercado de carbono y cómo los puede ayudar en el desarrollo de un proyecto. ¿De qué manera este módulo ustedes, como futuros profesionales que a lo mejor estén relacionados con algún proyecto de generación de energía renovable, de qué manera los ayuda? Bueno, de alguna manera van a estar orientados con quién tienen que hablar o hacia dónde salir. Obviamente que si ustedes después están trabajando en alguna instancia de un proyecto de generación, se necesitan de muchos profesionales y cada uno muy específico en su tema. Uno encargado de lo que tiene que ver de la economía y regulación, cómo conectar el proyecto a la red desde los aspectos administrativos y económicos, otro de los aspectos técnicos, en fin, son muchos profesionales, alguien financiero, alguien netamente técnico que entiende de la tecnología de la cual estamos hablando. Entonces, todos los proyectos de energías renovables se resuelven después con un equipo multidisciplinario en donde tiene que haber profesionales de la economía y profesionales de la ingeniería, y tienen que trabajar coordinadamente. Ustedes, como van a tener un poco de información a lo largo de todos los módulos, de todas las campanas, pueden funcionar a lo mejor como mediadores de todos o el hilo conductor de todos estos proyectos. Así que bueno, por eso es que también la forma en la que damos el módulo es a modo, si se quiere, introductorio. Y algunos de estos temas los vamos a volver a tocar cuando veamos la parte de evaluación de proyectos, porque hay una parte de su carrera que es evaluación de proyectos, donde van a haber flujos de fondo, cómo impacta económicamente un proyecto, y ahí muchas de las cosas que hemos hablado impactan directamente. Bueno, están viendo ahí, en la primera pestaña, vamos a hacer una breve introducción. Esto ya lo saben todos, el cambio climático. No vamos a traer acá la discusión de que si es causa del hombre o no, o si es una cuestión, un ciclo natural o no. Está demostrado con evidencia científica de que el cambio climático es una realidad. En los últimos años hubo un crecimiento
elevado del aumento de la temperatura media. En este gráfico se muestran, de acuerdo a diferentes proyecciones, cada una de estas barras que están acá es la variación en el aumento de la temperatura proyectado el año 2100 según diferentes consultoras. Pero todas coinciden en que va a haber un aumento de por lo menos 1,5 grados para arriba. En el otro módulo que algunos de ustedes participaron, yo les mostré qué pasaba en el planeta si la temperatura aumentaba 2 grados, digamos, ¿no? Y ahí Gualeguaychú, Concepción del Uruguay quedaba bajo agua, la mitad de Buenos Aires quedaba bajo agua, básicamente por el aumento del nivel del mar. Es entonces que por eso aumenta la preocupación, si se quiere, internacional o política, y se empiezan a tomar cartas en el asunto. A ver qué se puede hacer. Otra variable que se mete a esto que tiene que ver con los mercados de carbono es el CO2 y sus equivalentes. Todo se referencia al CO2 o toneladas de CO2 equivalente. Todo lo que tiene que ver con bonos de carbono está referenciado al CO2. Y como ustedes saben, todos los gases tienen su tabla, por medio de una tabla de conversión, uno puede hacer una equivalencia y decir a cuánto equivale una tonelada de otro gas en relación al CO2. Esta tabla sufrió una revisión, la última fue en el año 2007, en donde los valores se ajustaron. La mayoría de los gases se ajustaron a la alza, salvo el hexafluoruro de azufre, que se mantuvo casi igual, pero casi todos se aumentó un poquito en nivel o sea, la tabla de conversión se aumentó, entonces por cada tonelada de otro gas son mayores las toneladas de CO2 equivalentes. Entonces así, porque bueno, es una forma de simplificar o llevar todo a una única tabla, a un único indicador de medición, y además el CO2 es el principal indicador del calentamiento global. Y acá, en este gráfico, que yo para poder armarlo tomé gráficos de diferentes páginas web, de diferentes organismos internacionales y le hice un agregado propio, traté de plasmar en una única línea de tiempo, desde el año 92 hasta el año 2018, hasta la actualidad, todo lo que ha ido sucediendo a nivel geopolítico en relación al cambio climático y en relación a los mercados de carbono. Y en el medio les voy a ir explicando qué es un mercado de carbono. Primero es importante saber qué es un bono de carbono. Un bono de carbono se crea, digamos, en el año 97, con el protocolo de Kioto empieza a crearse. Es un mecanismo de reducción de emisiones, que de alguna manera es un papel o una orden, un documento negociable, como si fuese un cheque, como si fuese una acción, como si fuese un bono, que uno lo puede comerciar en una bolsa, intercambiarlo por un valor de cotización en dólares o en yuanes, o depende del mercado donde uno lo comercializa, que varía en función del precio de mercado, suele tener precios de referencia, y básicamente cada papelito es equivalente a una tonelada de CO2 dejada de emitir. Cada papelito es una tonelada de CO2 que yo demostré que la dejé de emitir. Eso es un bono de carbono. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿para qué sirve? Bueno, hay empresas que tienen que dejar de emitir CO2 porque a lo mejor tienen alguna restricción. Vamos a ver después esto con más detalles, de manera introductoria. Hay empresas que a lo mejor tienen una restricción porque tienen que dejar de emitir CO2 porque están muy reguladas ambientalmente en su país de origen o por la razón que se fuese, y en vez de hacer obras propias en sus propias instalaciones para dejar de emitir, económicamente tal vez les conviene hacer esa inversión en otra localidad o en otro lugar, dejar de emitir en otro lugar las mismas toneladas de CO2 que ellos deben dejar de emitir en origen, y como la atmósfera es una sola y lo que se busca es que el balance global, las emisiones se reduzcan, obtiene esa empresa un bono, pero por dejar de emitir en otro lugar. Entonces, económicamente, tal vez a esa empresa le conviene hacer la inversión en otro lugar. Caso concreto puede ser, por ejemplo, en Finlandia, una papelera, por ejemplo, para poner un ejemplo súper local, está muy restringida ambientalmente, no puede emitir
por encima de ciertos niveles de emisión, y en vez de dejar de emitir en Finlandia todo el CO2 que emite por su proceso productivo, hace inversiones en algún otro país y a partir de una determinación de una línea base y una proyección, dice, no, nosotros en vez de invertir esta plata en Finlandia, la vamos a invertir en otro lugar, por ejemplo, en Uruguay, y vamos a obtener por obras que vamos a hacer en Uruguay, vamos a obtener toneladas de CO2 equivalentes que vamos a dejar de emitir, pero no acá en Finlandia, sino en Uruguay. Por esas toneladas de CO2 nos van a dar un bono, y con ese bono yo le voy a decir a mi gobierno finlandés, decir, che, miren, mi fábrica que está acá en Finlandia emite lo mismo de siempre, pero le podemos descontar todo lo que dejé de emitir en Uruguay, porque me convenía invertir, era más barato hacer estas obras en Uruguay que hacerlas acá en Finlandia. Como Uruguay no está obligado a dejar o a reducir sus emisiones, porque en el balance de emisiones globales está bien, no necesita el bono, pero sí se necesita en Finlandia. Entonces hay un intercambio de bonos de carbono en el medio de intercambio, movimientos de capitales y demás, que se utilizan, en definitiva, para justificar una reducción de las emisiones de carbono. La idea inicial estuvo buena, después fue difícil de incorporar. Todo arranca en el año 92, la cumbre del clima que se hace en Río de Janeiro, en donde se pone por primera vez, hubo antes también algunas intervenciones, pero en el año 92 se logra el consenso de que realmente el ser humano era el responsable del cambio climático. Y se decide en la cumbre del clima empezar a hacer algo para revertirlo. Entre otras cosas, a partir de la cumbre del clima de Río de Janeiro, se crean las COP, que se llaman Conferencia de las Partes, que es una suerte de reuniones de organismos internacionales y gobiernos internacionales, dependientes de las Naciones Unidas. Se crea una nueva área de las Naciones Unidas encargada de políticas en contra del cambio climático, que es la UNFCCC, y ese organismo de la UNFCCC es la que empieza a organizar las COP, que son las conferencias de las partes. La primera conferencia de las partes se hace en el año 95 en Berlín. En el año 92 también es importante destacar que en Estados Unidos nace por primera vez un concepto que se llama una bolsa de intercambio de emisiones gaseosas. Era la primera vez que se hablaba de un concepto así y se llamaba la Licencia Nacional de Intercambio de Aire, básicamente, en Estados Unidos. Y ellos lo que básicamente hacían era, si en alguna fábrica tenía una restricción de emisiones gaseosas de algún contaminante, si podía demostrar que en alguna otra filial había dejado de emitir y en el balance global esa compañía estaba por debajo de las emisiones permitidas, por más que una esté por encima, pero con todas las otras compensaba, de alguna manera la licencia ambiental le era otorgada de la misma forma. Fue, en rigor de la verdad, el primer comercio de emisiones gaseosas que existió en el planeta y se creó en Estados Unidos en el año 92. Después eso fue mutando y se convirtió en el Chicago Climate Exchange, que en el año 2003 nace, se llama CCX, que es hoy por hoy el mercado de carbono propio de Estados Unidos. Siguiendo con la línea del tiempo, entre el 95 y el 97, cuando ya dicen, bueno, sí, los humanos somos los responsables del cambio climático, debemos hacer algo, empiezan a ver de qué manera, qué se podía hacer. Las conferencias de las partes sacan el segundo reporte de las conferencias de las partes, dice que muestra por primera vez un gráfico similar a este, en donde dice que cómo la temperatura del planeta iba a cambiar en función del CO2, y le ponen nombre y apellido y dicen, bueno, si limitamos el CO2, vamos de alguna manera a recortar esta curva de aumento de temperatura. Durante 2 años y medio, 3 años, recién el año 97, en Kioto, se ponen de acuerdo en la metodología. Dicen, bueno, ok,
el CO2 es el responsable y ya sabemos qué podemos hacer para dejar de emitir. Lo que logran o lo que ellos deciden en el año 97 es crear el famoso, a partir de la firma del protocolo de Kioto, los famosos MDL, mercado de emisiones, o también otra herramienta que se llama implementación conjunta, que después vamos a ver en detalle. Básicamente, en el año 97 se instauran las bases del comercio de emisiones. Dicen por primera vez que todo va a estar referenciado al CO2, de acuerdo a esta tabla que les mostré acá, que después estuvo sujeta a revisiones, y además de que todo esté referenciado al CO2, establecen el mecanismo por el cual uno puede justificar cuántos bonos uno crea. Lo vamos a ver hoy también, de a poquito, cómo es el procedimiento, y lo vamos a ver con un ejemplo en el cual yo estuve trabajando. Fíjense, en el año 97 se firma el protocolo de Kioto, durante 2 años y medio, sí. ¿Alguien dijo algo? Bueno, durante 2 años de negociaciones establecen eso, y el otro punto importante que establecen en el año 97, que fue en la COP3, es que la línea de base o todo se iba a comparar contra el año 92, menos un 5%. Es decir, que la meta de reducción de emisiones tenía que ser las emisiones que el país tenía en el año 92 menos un 5%. Y acá aparece el primer problema. Porque, y la otra condición que se tenía que dar era que el 50% o más de los países tenían que ratificar el convenio, pero no el 50% de la cantidad de países, sino el 50% de los países que eran, el 50% de las emisiones, digamos, de los países que eran responsables del 50% de las emisiones tenían que ratificar el protocolo. Iban firmando países, se computaba, de acuerdo a una tabla, qué tan responsable era ese país del total de emisiones, y cuando se llegaba al 50%, el protocolo se ratificaba y entraba en vigor. Eso, llegar al 50%, tomó 8 años. Recién en el año 2005 se logró el 51%. Y se logra justamente con la entrada de la ratificación del protocolo por parte de Rusia. ¿Y por qué Rusia no ratificó o estuvo 8 años, digamos, negociando? Bueno, un poco porque Rusia estaba indagando si podía generar un mercado propio, pero por otro lado, de acuerdo al algoritmo que habían establecido en el protocolo de Kioto en el año 97, de cómo iban a medir las emisiones, había un ruido en torno a Rusia, porque como la línea de base era el año 92, Rusia el año 92 estaba en su máximo esplendor, y ahí es cuando empieza a decaer. Si se aplicaba el algoritmo del protocolo de Kioto, Rusia ya había cumplido sus restricciones, ya había dejado de emitir el CO2 que tenía impuesto como meta, porque su actividad económica había caído un montón desde el año 92 al año 97, el año 2000, después empezó a subir nuevamente. Entonces, no aplicaba, porque uno, si lo miraba fríamente, decía, no, Rusia ya cumplió, ya dejó de emitir el 5% menos de lo que emitía en el año 92, no necesitaría ratificar el protocolo. Entonces Rusia decía, en forma simplificada, listo, yo ya cumplí, ¿por qué voy a ratificar algo que yo ya cumplí? Pero en realidad, del otro lado le decía, no, ya cumpliste porque tu actividad está cayendo, pero si en algún momento repunta, vuelve todo como estaba antes. Y por otro lado, Rusia en ese momento era el máximo emisor de CO2. Bueno, esas discusiones se prolongaron en el tiempo, y por eso llevó 8 años llegar a un consenso entre todos los países para ver cómo justificar la mitigación del CO2. En el medio, desde que salió el protocolo de Kioto, que fue el primero en explicar cómo debía funcionar un mercado de carbono, cómo se debían comerciar las emisiones, en definitiva, se fueron creando otros mercados. En el año 2003 ya estaba en pleno funcionamiento un mercado de Estados Unidos, que era el Chicago Climate Exchange,
Estados Unidos no ratificó el protocolo de Kioto porque ellos veían que, similar como Rusia, de alguna manera iba en contrapartida de sus propios intereses productivos y económicos. Entonces ellos deciden crear su propio mercado de emisiones, que tenía como fundamento, como basamento, la licencia, el National Healthy Air Exchange, que habían creado en el año 92. Otro gran país que no suscribía el contrato porque estaba en una situación similar era Australia. Y ellos también entonces crean su propio mercado de intercambio de emisiones, que era el New South Wales Greenhouse Gas Abatement Scheme, que se llama NSW, siempre son por las siglas, como las bolsas de valores, NSW GGAS. ¿Y por qué Australia crea su propio mercado y no suscribe el protocolo de Kioto? Bueno, Australia desde el año 90 es cuando empieza a crecer económicamente. Y ellos veían que si adscribían al protocolo de Kioto, le iban a mochar esa curva de crecimiento productivo que ellos estaban teniendo. Entonces, en Australia deciden aplicar una política interna muy dura de economía verde, es decir, promover todas las empresas que sean verdes, y generar un mercado propio de comercio de emisiones con reglas propias. Y en el Reino Unido, que pasa algo similar, también se crean dos nuevos mercados de bonos de carbono, pero propios del Reino Unido, que es el Regional Greenhouse Gas Initiative y el Gold Standard, que es del Reino Unido. Al año 2003, además de todos los mercados que se derivaron del protocolo de Kioto, había entonces otros mercados de carbono de otros países que no habían suscrito al protocolo de Kioto. Cuando entra en vigor, en el año 2005, el protocolo de Kioto, ya había un problema, y era que el protocolo de Kioto había hecho todas las previsiones hasta el año 2012. Quedaban pocos años de vida al protocolo de Kioto. Del año 2005 a 2012 quedaban 7 años de vida al proyecto. Habían estado 8 años negociando para una iniciativa que le quedaban 7 años de vida. Advertidos de alguna manera de esa situación, aparece en Estados Unidos un mercado de comercio de emisiones que era libre. Uno podía tener iniciativa propia y de alguna manera generar un bono de carbono y negociarlo ahí, y no necesariamente tenía que estar adscrito a el protocolo de Kioto o ser de un país que haya ratificado el protocolo de Kioto. Y se crea un mercado de intercambio de certificados de no emisión europeo, que se llama el EU ETS, que sigue en vigor hasta el día de hoy. También se crea otro mercado, pero este era voluntario, que en realidad funcionaba con donaciones. Es decir, en vez de negociar bonos, lo que hacían era captar donaciones, y esas donaciones volcarlas a proyectos que hiciesen más verde o redujesen la huella de carbono. Eso se llama CCBS. Cada donación se convertía en un bono y ese bono también se negocia. Y sí, no sé si alguien quería decir algo. Bueno, y también por esos años se crea un foro económico mundial conformado por las 150 empresas más grandes del mundo. En forma espontánea, digámoslo así, todas las empresas más grandes del mundo forman un Consejo Económico Mundial con la misión de pensar cómo reducir sus emisiones. Las primeras en firmar fueron Toyota, Ford, British Airways, BP, que es de petróleo, y Unilever. Y a partir de esas 5, después firman otras 150 empresas más y crean el World Economic Forum, que es de alguna manera una especie de una asociación entre empresas con el objetivo de ver cómo dejar de reducir o cómo reducir las emisiones, cómo dejar de emitir CO2, y de ese World Economic Forum salieron algunos contratos de reducción de emisiones que se negociaron en mercados privados o exclusivos. Por ejemplo, una empresa privada decía: yo dejé de emitir tanto CO2, te lo vendo a vos, que vos necesitas dejar de emitir. Entonces, entre las empresas, en forma privada, empezaron a hacer intercambio de reducción de emisiones.
como en el año 2012, como les dije, se acababa el mecanismo establecido por el protocolo de Kioto, los países empiezan a hablar nuevamente, a decir, che, a ver, ¿qué pasó con el protocolo de Kioto? ¿Funcionó, no funcionó? ¿Qué estuvo bien, qué estuvo mal? Y en el año 2015, en la COP15 en París, deciden establecer que el mercado de emisiones o el comercio de emisiones de CO2 evitadas iba a estar de alguna manera desregulado y cada distrito podía establecer de qué manera iba a dejar de emitir CO2. Pero, si bien el mercado estaba desregulado y cada cual podía hacer lo que quisiese en términos técnicos y administrativos para dejar de emitir CO2, cada país iba a tener una meta de reducción de emisiones, que iba a depender no ya de una meta en años, como se había puesto antes, que era el 5% menos de lo que tenía en el año 92, sino que a partir de cada país, de un informe que había hecho cada país, de alguna manera, con los mejores criterios técnicos, estableció una meta de reducción al año 2030 y al año 2100 de CO2. Después, un panel internacional analizaba si esas metas de reducción que proponía cada país de acuerdo con su propio mecanismo era razonable y si eso iba de alguna manera a favorecer el no cambio climático, digamos, o estar por debajo de un calentamiento global que fuese peligroso. Y fíjense que al hacerlo totalmente desregulado y adaptado a cada uno de los países, se logra la ratificación en menos de un año. La COP15 en París fue en diciembre, en junio del año 2016, al año siguiente, se ratifica ese contrato y se logra más del 55% de países comprometidos con el protocolo de la COP15 y que significaban el 55% de las emisiones globales de CO2. Simplemente por un cambio de cómo hacer las cosas. Por ahí el protocolo de Kioto, entre otras cosas, fue algo muy direccional y era muy rígido. En cambio, el que se establece a partir de la COP15 fue de alguna manera más flexible y adaptado a la realidad de cada país. El protocolo de Kioto también hizo una división muy tajante entre países industrializados y países que no estaban industrializados y qué obligaciones tenía cada uno, y eso no fue muy bien recibido por la comunidad internacional también políticamente. A nadie le gusta que digan que vos sos mediocre, básicamente. Entonces muchos países se enojaron. Paralelo a todo esto, y por un carril propio, pero que ahora se está ayornando, aparece China. China es el emisor más grande mundial de CO2. En el año 2018, China ratifica públicamente o reconocen que ellos son, sí, los emisores más grandes a nivel global, pero que el 72% de sus emisiones son de empresas internacionales que tienen sus fábricas ahí y que comercializan en todo el mundo. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Es de China o es de las empresas internacionales? Este 72% de emisiones del total que emite China son de empresas como Apple, Nike, Lenovo, automotrices, que tienen sus fábricas en China porque era más barato fabricar en China. Entonces, bueno, a partir de ahí, de alguna manera como que China se saca el lazo de encima y dice, bueno, no me echen la culpa a mí como si yo fuese el mayor contaminante, porque acá los contaminantes son las empresas que ustedes tienen. Empieza una guerra comercial que sigue hasta el día de hoy. Pero China en el año 2018 crea un monitor de emisiones. De alguna manera va a seguir cómo evolucionan las emisiones y genera un mecanismo de premios a los un mecanismo de premio a los distritos o a las provincias o a las ciudades que son más verdes. Y hace algo muy revolucionario a nivel de política, que es que a los intendentes o a los alcaldes, digamos, al responsable político máximo de cada región, lo iban a evaluar por cómo funcionaba él, cómo gestionaba su distrito, pero también por cuán verde era su política, digamos, cuántas cosas en favor del medio ambiente hacía. Y la verdad es que al día de hoy ya se están empezando a ver algunos cambios.
Yo, como les conté a algunos, yo en el año 2016 fui a China, estaba en un edificio en el piso 32 o 36, un edificio bastante alto. Vos abrías la ventana y no se veía nada para afuera. Era todo gris porque el smog tapaba completamente todo. Ese mismo edificio hoy ya tienen visibilidad y pueden ver hasta la costa, una playa muy linda que tiene y un parque de diversiones. De hecho, cuando yo fui, al lado del edificio había un parque de diversiones que estaba clausurado porque las condiciones del aire atmosférico no permitían que la gente anduviese afuera libremente, digamos, porque podía ser perjudicial para la salud. Hoy ese parque está funcionando nuevamente. Esto, traté de ser muy conciso y tratar de comprimir en una filmina todo el esquema geopolítico, es lo que ha ido pasando en torno a los mercados de carbono. Era como para ponerlos por ahí en auto. Es mucho más largo de explicar. Yo les dejé un montón de documentación en el Moodle para que lean, para que investiguen. Y es un tema que, bueno, personalmente me gusta. Lo mismo que hablamos recién, pero en términos de plata, es esta filmina. En el año 2019, fíjense que en bonos de carbono o sus equivalentes, China había negociado 55 billones de dólares. O sea, sería un 55 y, ayúdame Gustavo, 12 ceros de dólares. Un billón son 1.000 millones, o sea que sería un 50 y 12 ceros. 50 el problema, necesito, perdón, la interrupción, es la palabra que utilizan los norteamericanos. Exacto. Un billón para nosotros es 1.000.000 de millones. Y para los norteamericanos, que es así como está la unidad, son 1.000. Entonces, billion es 1.000 millones en ese caso. Exactamente. Fíjense que China, en el año 2019, había negociado 55 billones o 1.000 millones de dólares en bonos de carbono. Fue el mercado más grande de comercio de emisiones de bonos de carbono. Le sigue Estados Unidos, que tiene un mecanismo propio, 50 billones, Francia, Alemania, Inglaterra, los Países Bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el resto de los países, o sea, sacando los 15 más grandes, el resto de los países comercian 40 billones de dólares. Con lo cual, ojo, acá diga que es una aclaración, China tiene dos categorías de proyectos, básicamente. Yo te iba a preguntar, ¿por qué el cambio de intensidad en el verde? Bueno, China tiene dos categorías de proyectos. Cuando uno dice que deja de emitir CO2, lo hace de acuerdo a una metodología que está aceptada internacionalmente. Si yo digo que acá en Argentina hice un proyecto, puse una planta solar, y esa planta solar, yo digo, bueno, genera energía y también genera bonos de carbono, que son tantas toneladas de CO2, se hace de acuerdo a una metodología internacional que todo el mundo la conoce y nadie te lo va a discutir. Ahora bien, en China, además de tener metodologías tradicionales o aprobadas para los proyectos más conocidos, las centrales hidroeléctricas, solares, fotovoltaicas, las eólicas, la forestación, son metodologías que están aprobadas, todo el mundo sabe cuánto CO2 secuestra un árbol o cuánta CO2 deja de emitir una central de energías renovables para hacer la matriz energética más verde, que vamos a ver cómo se hace. Pero hay otras políticas, por ejemplo, dicen, no, cambio de uso en el suelo, o a lo mejor cambio en la ganadería, o alguna otra actividad que no sea tan directa de medir, pero que efectivamente deja de emitir CO2, evidentemente, se hace a lo mejor con una metodología que no está aprobada internacionalmente, o con una metodología propia. Entonces, fíjense que casi la mitad de las emisiones en China están hechas con proyectos, con metodologías que no están aprobadas internacionalmente o están aprobadas con metodologías chinas propias. Económicamente, ¿qué hace esto? Si yo necesito un bono de carbono, el bono de carbono que se obtuvo a través de una metodología aprobada en el mercado es más valioso
porque es más probable que ese bono de carbono realmente esté dejando de emitir CO2. Ahora, si a mí me traen un bono de carbono que no está hecho con una metodología aprobada y es medio dudoso, está flojito de papeles, digamos, no va a valer lo mismo que un bono de carbono con metodología aprobada. En la práctica, un bono de carbono que no está hecho con metodología aprobada vale entre un 20 y un 30% de lo que vale un bono de carbono con metodología aprobada. ¿Está bien? Una cuestión de oferta y demanda. Es como si ustedes fuesen a comprar acciones de una empresa. Y por un lado les viene una empresa grande, consolidada, y le da una orden negociable, y ustedes saben que es una empresa confiable, y si saben que se los van a pagar en algún momento, se lo van a devolver a eso en modo de inversión. Y por otro lado le traen bonos del Estado con un vencimiento a largo plazo. ¿Cuál vale más, digamos, ¿no? El bono de una empresa sólida o el bono que por ahí fue emitido por un ente que no es tan solvente? En los bonos de carbono pasa lo mismo. Al fin de cuentas, es un bono que equivale a plata, pero que ese bono, a su vez, significa una tonelada dejada de emitir. China tiene muchos proyectos, sobre todo de ordenamiento territorial, cambio de uso en las ciudades, que ellos dicen que dejaron de emitir CO2 y lo convirtieron en bonos. Y por eso es que aparecen con otro color. ¿Se entendió? Más Andrés, o menos. Sí. Andrés, te hago una consulta con respecto a eso de los bonos que vos decís que valen un 20, un 30 más. ¿Sería como que lo diferencia una certificación? Claro, sí, los de metodología aprobada valen un 20 o un 30 más que los otros por una cuestión como que fuera una certificación que los diferencia. Exactamente. Hay los bonos que van por medio de un mecanismo aprobado, llevan una estampa distinta, una certificación justamente como dice Victoria, en donde a uno le da una cierta tranquilidad de que ese bono de carbono fue auditado por una tercera parte y fue emitido a lo mejor en un marco más regulado que si es un bono espontáneo emitido directamente por una empresa privada. De ahí sale la diferencia de precio. A grandes rasgos, ¿cómo funcionan los bonos de carbono? Por un lado tenemos lo que había propuesto el protocolo de Kioto, que ahora cambió levemente, pero sigue funcionando más o menos así. El país desarrollado tenía las emisiones totales y ellos tenían, para poder cumplir en ese momento, en una primera instancia, para poder cumplir con el porcentaje de reducción establecido por el protocolo de Kioto, hoy ratificado a través de los compromisos propios del Acuerdo de París, tenían que reducir un porcentaje de su total de emisiones. Fíjense que del total de emisiones pintado en la barra gris, lo único que ellos tenían permitido emitir era una barra de un 10-15% equivalente al total. Un ejemplo sin números para entender cómo funciona la dinámica. ¿Cómo hacen entonces para reducir todas sus emisiones? Bueno, tenían de alguna manera, dos metodologías. Por un lado, hacer reducción local, hacer esfuerzos y dejar de reducir local, pero pasa que en los países desarrollados, como los había clasificado el protocolo de Kioto, las acciones de reducción local a lo mejor eran muy costosas porque ya funcionaban bien las empresas o ya eran muy eficientes. Entonces, el CO2 incremental era muy costoso, convenía poner ese dinero en otro lugar. Y el otro porcentaje de reducción lo hacían a través de la compra de bonos de carbono en el mercado. Del neto, ellos quedaban entonces con sus emisiones permitidas. ¿De dónde sale esto que está pintado en celeste, que son los bonos de carbono? A partir de una inversión realizada en otro país. En otro país que no tenía inicialmente un compromiso de emisión, si aplicaba una política de reducción de emisiones, generaba bonos de carbono, porque justificaba de alguna manera que dejaba de emitir CO2, y esos bonos de carbono eran comercializados al país que los necesitaba. En el balance neto se lograba una reducción de emisión, que era la suma de esto celeste más esto verde. Globalmente se lograba el compromiso de reducción de emisiones que se había establecido en el protocolo de Kioto.
El protocolo de Kioto establecía dos categorías de países: país desarrollado y país en vía de desarrollo. Por ejemplo, Chile, Argentina, Uruguay, etc. Muy parecida a la clasificación que hay usualmente del país desarrollado o no desarrollado que realizan los organismos económicos, los bancos mundiales. En el protocolo, en el Acuerdo de París, esa clasificación desaparece y lo que se establece son metas de reducción de emisiones. Entonces, cada país espontáneamente decía cuánto tenía que dejar de emitir, pero el mecanismo para dejar de emitir podía funcionar por medio del comercio de emisiones. Yo, como un país que tenía un compromiso de reducción de emisiones al año 2030 y al año 2100, podía, por medio de la compra de bonos de carbono, demostrar que dejé de emitir y estoy debajo del estándar requerido. Ese es el principal cambio que hubo desde el protocolo de Kioto al Acuerdo de París. El protocolo de Kioto por ahí era más arbitrario en cuanto a la clasificación de los países. El Acuerdo de París fue algo más solidario y abierto a la realidad de cada economía. Por eso también se logró la ratificación mucho más rápida. Bien, ¿cuáles son los instrumentos que se generan cuando uno dice, bueno, esto, yo reduje las emisiones y genero un bono de carbono? Bueno, el bono de carbono en realidad puede tener forma de diversos instrumentos económicos. Son todos estos y hay más todavía, hay muchos más. Es algo similar a lo que está sucediendo hoy con las criptomonedas. Cada vez aparecen nuevas criptomonedas y uno no sabe realmente cuánto valen. Bueno, acá pasa algo similar. Los instrumentos económicos que se pueden generar a partir de la reducción de emisión de CO2 están divididos principalmente en dos. Por un lado, tenemos los mercados de cumplimiento, que se llaman, que son aquellos que surgieron del protocolo de Kioto y que hoy son los que surgen de los compromisos que tiene cada país con el Acuerdo de París. Y de todos estos, el que más se conoce es el CER, que es el que nació con el Mecanismo de Desarrollo Limpio. El CER es el Certificado de Emisión Reducida y es el que más se utiliza y el que valor más estable tiene. Hay otro mecanismo que se llama Implementación Conjunta, JI, que es, de alguna manera, en vez de un organismo comprar un bono en otro lugar, y usarlo como para acreditar su reducción de emisiones, una empresa hace inversiones en otra, de alguna manera se asocia con otra empresa en otro país, y entre las dos hacen un proyecto en conjunto. Y generan de esa manera un bono de reducción de emisiones, pero que les sirve a las dos empresas. Esos bonos suelen ser un poco más baratos que los CER. Y por otro lado, de los mercados llamados voluntarios, que estos mercados voluntarios son todos aquellos que no están alineados con las Naciones Unidas. Si volvemos a este gráfico, todos los mercados que están acá abajo, que se crearon en forma paralela y no a partir del protocolo de Kioto, se les llama mercados voluntarios. Todos los bonos que se generan en estos mercados y se negocian en estos mercados son mercados voluntarios. Si yo voy a poner CCX, hay muchos bonos más. Chicago Climate Exchange. Voy a entrar a la página del Chicago Climate Exchange y vamos a ver, les voy a mostrar en tiempo real la cantidad de bonos verdes que existen miren, a ver si me carga la página. Esta es la página donde les muestra la cotización como si fuese la bolsa. Esto que ven acá, ICE Brent, ICE WTI, LS Gasol, UK, Natgas, ICE EUA, ICE Henry, todo esto son bonos de empresas, bonos verdes de empresas. Y fíjense que acá les muestra la cotización, cuánto varió, cuánto sube, cuánto baja, como si fuese una acción. Esto uno lo puede ir viendo completamente. Acá está clasificado por energía, por otro tipo, por empresas de agricultura, asociados a índices internacionales, empresas que tienen que ver con el metal y otros.
Pero como ven, hay muchos bonos de carbono, tantos bonos como empresas existan. Sí, es lo mismo que bono verde, acá acabo de ver. Sí, un bono verde o un bono de carbono es exactamente lo mismo, son equivalentes. Existen tantos bonos verdes como empresas emisoras hay. Es básicamente como si fuese una acción de una empresa. Y ahí entra la segunda pregunta o la segunda duda. Bueno, ¿y cuánto vale un bono de carbono entonces? ¿Cuánto sale un bono de carbono? Y bueno, va a valer lo que ese bono cotice en ese momento. Yo después, como empresa, si tengo que certificar reducciones o tengo que de alguna manera demostrar reducción de mi CO2, tengo que salir a comprar bonos y seguramente compre los bonos de carbono que coticen más barato o que sea más estable en el tiempo. Hay una cosa, esto depende también del tiempo. Si yo necesito comprar o quiero asegurarme bonos de carbono para los próximos 10 años, puedo hacer contratos futuros de compras de bonos de carbono y dejar fijado el precio por 10 años y comprar todos los bonos de carbono que voy a necesitar por los próximos 10 años y seguramente logro un precio planchado. O puedo ir a, como se dice en la jerga, tradear, o sea, diariamente o mensualmente, comprar y vender bonos de carbono, ganar plata en el medio o no, y a su vez cumplir con el compromiso de emisión. Atrás de todo esto hay un mercado financiero de compra y venta de bonos, de estimación de cuánto va a salir, si voy a ganar plata o no. Bueno, en fin, fíjense, ustedes acá pueden ver todos los bonos estos son todos los bonos que se comercian en la bolsa de Chicago, solo en una de las bolsas, que es la de Estados Unidos. Y hay muchas más, digamos, cada país tiene la suya. Las dos que más se mueven es la de Estados Unidos y la de China. Yo les dejé en el Moodle el último reporte de China y el último reporte de esta bolsa. ¿Siguen hasta ahí más o menos cómo viene el tema? Andrés, te hago una consulta. Sí. En la página esa que estabas mostrando, donde dice intercambio, vamos de nuevo a la página. ¿Qué moneda se fija o se fija el precio del bono? Por lo general se trabaja en dólares, pero por ejemplo ahora como está tomando mucho vuelo China, también se está trabajando mucho en yuanes. Si ustedes se fijan en este gráfico, de este lado está en billones de dólares y de este lado está en billones de yuanes, digamos, que es la moneda de China. Son las dos monedas internacionales que hoy están moviendo el mercado de carbono. Bien. Por otro lado, como ustedes ven... Perdón, una acotación. En realidad en China al dólar le da muy poca importancia. China, en su momento quise cambiar con los chinos, conseguir dólares en China y no es una moneda para ellos no de muy poca significancia en el comercio interno de ellos, ¿no? O sea, y no le dan tanta importancia al dólar. Tal cual. Una acotación nomás. No, es así. Es así. De hecho, por ejemplo, se acaba de aprobar un nuevo swap de moneda de China con Argentina. ¿Qué es un swap? Es una cuota de intercambio de moneda distinta al dólar. La moneda internacional es el dólar. Todos los países para negociar o el comercio internacional se utiliza dólar. Pero cada país puede, si esto también es un paréntesis, es macroeconomía, cada país puede voluntariamente y en forma puntual con otro país hacer un acuerdo comercial para el comercio exterior en una moneda distinta al dólar. Eso se llama swap, o swap es el cupo en la moneda distinta al dólar que se habilita. Argentina tiene con China acuerdos comerciales y año a año se establece un nuevo cupo, un swap, que no es el total de deuda que el país toma con el otro país, sino es el cupo en moneda extranjera que se puede negociar en una moneda distinta al dólar. Los bonos de carbono por lo general se manejan en dólares porque están en economía internacional, pero salvo en China, que se maneja todo en yuan. Bien. Pero ahí en esa página donde dice intercambio y te pone por grupo, ¿qué vendría a ser? ¿Son las siglas de cada bono?
Claro, este es el nombre abreviado de la SILA. Fíjense que esta cotizaba $43. Esta otra cotizaba $370. Esta cotizaba 13, digamos. Varía en función de quién es la empresa que la emite y qué tan fiable sea el que emitió ese bono verde. ¿Está bien? Por ejemplo, esta seguramente debe ser caro porque debe estar validado el proceso por el cual se emitió la acción y no debe haber dudas de que realmente está dejando de emitir. Este bono debe ser, fíjense, sale $1 contra 370, pero los dos significan lo mismo. Los dos equivalen a una tonelada de CO2 que se dejó